oramos. Bendito Señor, muchas gracias por este momento que nos das para disfrutar en paz y tranquilidad, ciertamente desde nuestros hogares, Señor, pero todos nuestros corazones, formando tu iglesia. Señor, te agradezco por este tiempo, gracias por los hermanos que nos acompañan. Gracias, Señor, porque yo sé que tal vez la época no es la mejor, hay situaciones económicas, de salud, hay esperas, hay situaciones en cuanto a los trabajos que no sabemos cómo se van a resolver. Pero, Señor, gracias porque estás de nuestro lado. Señor, gracias, hoy nos vas a ofrecer tu ayuda y más que ofrecerla, nos vas a recordar de que tú estás ayudándonos, aun cuando nosotros no sabemos que estás ahí. Ayúdanos a que nuestra mente se amplíe conforme a esta verdad y que conociendo esta verdad también nuestra vida se vea llena de bendición y de gozo. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana que nos acompaña y también, Señor, bendice a aquellos que por diversos motivos no nos pueden acompañar en la conexión, sea lo que sea, Señor, bendíceles y que también que este mensaje pueda llegar lo antes posible a ellos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en nuestra temática, estamos en Romanos, ya iríamos a partir del versículo 26 y 27, dos versículos muy pequeños, pero realmente muy llenos de bendición y de buenas promesas. Nos dice así, Romanos 8, 26 y 27, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de esa ayuda que Dios nos da y, y quisiera que, bueno, yo sé que tal vez los que están en Facebook no nos pueden observar, pero en la diapositiva podemos ver una mano de un padre y de un niño pequeño, apenas tomando uno de sus dedos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos ayuda. Y cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo en equipo, en pareja, pues si surgen preguntas, la primera es que qué debemos de hacer. Eso va a determinar la dificultad de la tarea, el tiempo y lo que vamos a necesitar para enfrentar, realizar esa tarea. Pero también cuando tenemos que hacer una tarea, nos preguntamos quién es el que nos va a ayudar. Con eso ahora vamos a determinar la esperanza. Todos nos hemos topado con personas que son muy animosas para trabajar, que son también muy capacitadas, que tienen muchas habilidades. Entonces, si nos dicen que tenemos que realizar una tarea con un hermano o con una persona que conocemos, pues eso nos da esperanza. Decimos, bueno, nos va a ir bien porque esa persona conoce lo que hay que hacer o bien es una excelente ayuda. Entonces, puede que sea algo insignificante. En tal caso, a veces nosotros desacreditamos hasta la ayuda. Decimos, bueno, eso yo lo puedo realizar solo, no necesito ayuda de nadie más. Pero si es algo difícil, si la persona o herramienta que nos ofrecen como ayuda nos puede dar mucho alivio. Entonces, no es lo mismo realizar una tarea que nosotros consideramos insignificante. Decimos, bueno, no necesito el apoyo de nadie más. Pero si es algo grande, decimos, bueno, todos bienvenidos y ojalá que sea alguien muy especial que nos pueda ayudar. Pues nuestro Señor Jesucristo nos habló en Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, varias veces sobre la ayuda que recibiremos a través del Espíritu Santo. Y más que ayuda, es el mismo Dios el que está socorriendo nuestras vidas, dándonos su ayuda, dándonos su soporte. Realmente son grandes verdades las que aprendíamos sobre el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, le recuerdo algunos, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces veamos la ayuda que el Espíritu nos da, una ayuda donde Él nos va a acompañar siempre. Jesús también nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, no solamente nos acompaña, sino que nos enseña. Algo más, dice, pero cuando el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, nos acompaña, nos enseña, también nos da testimonio acerca de Jesucristo para que nuestra fe descanse en la verdad.
El consolador también sería esa persona que va a estar acompañando en los momentos de dificultad, como lo veíamos estos días, aún en nuestras aflicciones, el consolador está ahí. Dice el Señor Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces le decía el Señor Jesús a sus apóstoles, y nos dice a nosotros, les conviene que yo me vaya, para que venga el consolador, el Espíritu de ayuda. ¿Qué más? Él nos iba a guiar a la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces aprendemos más de la gran ayuda que el Espíritu Santo nos está dando, y yo quisiera que eso quede claro. El título del mensaje de esta tarde es: El Espíritu Santo es mi ayuda. Y el Señor Jesús realmente se enfocó muchísimo, muchísimo en el Espíritu Santo. Antes de irse, Él habló bastante sobre Él. Y Él dijo, Él los va a acompañar, les va a enseñar, los va a guiar, va a dar testimonio de mí, eh, va a ser su consolador, va a ser ese compañero que ustedes tanto van a necesitar. Entonces, qué maravilla. Hoy podremos terminar este mensaje pensando: el Espíritu Santo es mi fiel ayuda. Así que sea que usted tenga que realizar, sea lo que usted tenga que vivir, el Espíritu Santo ya está ahí, ya está ahí ayudándole. De hecho, le está ayudando en ese momento a que usted se enfoque en la palabra de Dios, le está ayudando en ese momento a que usted le entregue toda su atención al Señor, y va a estar ayudándole a que usted aprenda estas verdades para que queden en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo es mi ayuda. Romanos 8, 26 y 27. Entonces, aprendemos primero: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí lo dice. Y de igual manera que con esperanza, con paciencia, el Espíritu Santo está ahí. Lo veíamos temprano. Dice, hablando de la esperanza en la cual fuimos salvos y la esperanza que estamos expectando por recibir, de esa misma manera como lo guardamos, con ese mismo anhelo, con esa misma pasión, el Espíritu Santo nos ayuda. Él está ahí dándonos fortaleza, dándonos paciencia, sosteniendo nuestras vidas. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Pero vea qué curioso, aquí es donde empezamos a ver cada una de las secciones de este mensaje. Como seres humanos tenemos muchas debilidades. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y tal vez aquí usted se pudiera poner a pensar de que nosotros tenemos demasiadas carencias, tanto físicas, emocionales, lo decíamos otra vez, como tiempo y espacio, y no podemos estar en todo lugar como quisiéramos. O a veces hay hermanos que necesitan de nuestro apoyo y no podemos estar ahí. Durante estos meses hemos conocido, al menos los pastores, a un hermano, se llama don Alexis Capote. Él trabaja en Venezuela, está apoyando, trabajando con militares, dando alivio, dando palabra de Dios a las personas que tanto lo necesitan. Y, y bien, nos decía que en estos días le estaban realizando las pruebas del COVID, y es difícil. Uno quisiera estar ahí, uno quisiera apoyarle, decirle, bueno, aquí estamos acompañándole, o a los hermanos en Venezuela que sufren tanto, pero nosotros no podemos, tenemos una debilidad. Nuestro cuerpo es estático, solamente puede estar en un lugar a la vez, y aunque a veces nuestra mente viaja, en muchas ocasiones no podemos hacer la mayor cosa. Entonces, es curioso. El Espíritu Santo no me ayuda en mis necesidades físicas. Ciertamente me ayuda, me fortalece, me, este, me ayuda a poder vivir un día a la vez, pero esa debilidad de Él no está totalmente comprometido. O sea, Él no está en este momento enfocado en sanar nuestro cuerpo o darnos una fortaleza extrahumana como le pasó a Sansón o cosas semejantes, ¿no? A pesar de que tengo debilidades emocionales, el Espíritu Santo no solamente va a estar ayudándonos con eso, ese no es su mayor enfoque. Él se enfoca en algo más importante, algo que Pablo y el Espíritu Santo mismo nos dice cuál es nuestra mayor debilidad. Entonces, tal vez usted le pide al Espíritu Santo que le ayude en sus debilidades, y estoy totalmente convencido de que Dios le va a ayudar, le va a dar consuelo, o simplemente le va a ayudar a fortalecer su longanimidad, o sea, esa paciencia para soportar las pruebas. Pero Él está comprometido con una mayor necesidad de nuestras vidas. Vea lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice que no sabemos cómo orar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad?
Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Como conviene? ¿De la manera correcta o de mejor manera? No lo sabemos. Entonces, no pierda Romanos, pero acompáñame un momento a Santiago y vea lo que nos recuerda la palabra de Dios en cuanto a nuestra vida de oración. Vea algunos detalles de nuestras debilidades que se muestran a través de la oración. Estamos en Santiago 4, del 1 al 5. Tal vez pasadas que usted recuerda muy bien. Santiago 4, del 1 al 5. Entonces, hay una mayor necesidad. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, cómo conviene. Y entonces nos dice Santiago 4, del 1 al 5. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde es que surgen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo mismo que nos dice Pablo, que está en nuestra carne. Dice, codiciáis y no tenéis. Qué raro, que codiciamos cosas y no las tenemos. Matamos y ardemos de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. ¿Por qué? No oramos. Y cuando oramos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Entonces no sabemos cómo orar. A veces simplemente en nosotros, estando en una necesidad, de una dificultad, no oramos, no pedimos, y por eso es que no recibimos, no tenemos, no alcanzamos y nos esforzamos, pero nos dice que realmente es una debilidad, no sabemos cuándo orar. Y cuando oramos, muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, simplemente para estar nosotros satisfechos o para tener cosas que tal vez no sean lo mejor. Y por eso nos pone ahí un termómetro Santiago y nos dice, tengan cuidado lo que está pidiendo cosas que son enemistad contra Dios, tengamos cuidado. Ahora bien, eso no quiere decir que no debemos orar o mejorar en ello, no quiere decir de que como no sabemos orar, entonces no podemos crecer en eso, no podemos mejorar. Esa no es la verdad. Pablo oraba por sus conocidos. De hecho, es muy especial cuando usted ve en las cartas de Pablo, por lo general, dice el pastor Charles Stanley, él salpica sus cartas como oraciones. Algunas de ellas usted las encuentra en Efesios 2 veces de manera muy clara. Ora por los Efesios para que Dios fortalezca su ser interior y puedan comprender el amor, la longitud, la anchura, el amor de Jesucristo. Pero también habla de la vida de oración de otras personas. Hace tiempo les había hablado de Pafras. Allá en Colosenses dice, os saluda Pafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Dice, para que seáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, vienen dándonos un reto. Debemos de mejorar nuestra vida de oración. No podemos quedarnos, bueno, como no sé orar o no sé qué pedir, entonces no oro. No, no se trata de eso. Debemos de mejorar. Incluso el mismo Señor Jesucristo nos dejó sus oraciones para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo orar. Recordamos, por ejemplo, en Juan capítulo 17, donde todo el capítulo Jesús está orando por los discípulos de la época, inclusive oró personalmente por usted y por mí, los que ya hemos creído en Él. El Señor Jesús oró de una manera audible para que todo el mundo escuchara que Él pedía para que Lázaro resucitara, y muchas otras ocasiones Jesús oró. Entonces, se nos pone el reto de a orar de una manera mejor, y nos dice el reto también de que podemos orar de una manera correcta, tanto así para que la palabra de Dios sea viva en nuestras vidas. Usted está ahí en Santiago, vea el capítulo 5 ahora. Entonces en Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces póngase ahí usted, como lo he dicho, en las sandalias de Elías. Tal vez la época era diferente, la ropa era diferente, la cultura era diferente, el lenguaje diferente, pero la carne por lo general es la misma, se manifiesta de maneras muy similares. Se dice que está sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir de que era un gran carnal o era una persona derrotada por el pecado. No, note, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nótese, fue la oración ferviente de Elías. No, era el conocimiento ferviente que Elías tenía de Dios y de lo que Dios estaba planeando, de lo que Dios iba a hacer, y eso fomentó su oración. Y dice, y otra vez oró
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Entonces, se nos anima a crecer en la oración. Es una gran debilidad de nuestras vidas, pero tenemos que mejorar. Una de las herramientas más sencillas, o entre varias herramientas sencillas para mejorar nuestra oración, lo primero es orar utilizando los salmos. Es una manera muy especial de conocer qué orar y en qué momentos, cómo abrir nuestro corazón y cómo irnos con esperanza de que Dios nos ha escuchado. Pero es, también una manera excelente para mejorar nuestra vida de oración es orando nosotros a solas con Dios. A veces tengo la oportunidad de orar en un grupo, en el templo, de alguna manera semejante, y a veces nosotros no sabemos qué orar. Entonces, lo más indicado es que vayamos a nuestro aposento, cerremos la puerta y que oremos de tal manera que Dios tenga acceso total a nuestro corazón. Y así aprenderemos a cómo orar mejor. Tendremos algo que decirle a Dios. Entonces, cuando no sabemos cómo orar, o cómo orar como conviene, ahí está el Espíritu Santo dándonos ayuda, intercediendo por los santos. Acompáñeme nuevamente a Romanos. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, clama por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué hermoso, el Espíritu Santo está ahí dándonos ayuda. ¿Y cómo está su vida de oración? Ahora que tal vez esta verdad se la podemos recordar en esta tarde, déjenme preguntarle, ¿cómo está su vida de oración? Porque el Espíritu Santo quiere que no solamente Él esté clamando por usted, el Espíritu Santo quiere clamar con usted. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Creciendo y mejorando? ¿O se ha desatendido de este aspecto en estos días? Déjeme decirle, la vida se puede complicar de una manera muy curiosa, tanto así para que nos olvidemos de orar como corresponde, orar por otros, orar por personas que en verdad lo necesitan, orar por personas que desean saber de que alguien les está apoyando. Entonces, déjeme decirle, ¿usted en estos últimos meses ha mejorado su vida de oración o ha decaído? Ha crecido y usted ha notado de que usted tiene una mejor comunicación con Dios o cada vez se aleja más. Entonces, aunque el Espíritu nos ayuda en nuestra oración, debemos orar en Él. Leo para ustedes dos pasajes. Efesios 6:18 dice, después de hablar de la armadura, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No se trata solamente que el Espíritu me ayuda, Él también quiere de que yo ore juntamente con Él, dejar que el Espíritu Santo sea el que mueva mis peticiones, mueva mis inquietudes. Usted mira cómo se practica eso, pastor. Es simple y sencillo. Usted va a orar, usted se acerca al Señor con alabanza, reconoce quién es Él, confiesa sus pecados, le presenta sus necesidades, porque Dios también quiere conocer sus necesidades, y guarde silencio. Y el Espíritu Santo, mientras usted está en oración, le va a recordar a alguna persona, le va a recordar alguna situación, le va a recordar alguna palabra. Ahí el Espíritu Santo va a estar con usted, acompañándole y hablándole, acompañándole en su oración. Judas 20 también dice lo mismo, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No solamente con el Espíritu, sino orando en el Espíritu, que es el Espíritu que guía nuestras oraciones. Durante esta semana, si se pone atención, el Espíritu le va a recordar una persona. El Espíritu Santo le va a recordar algún pasaje, o posiblemente va a atar las dos cosas, una persona y un pasaje. El Espíritu Santo le va a hablar a usted de una manera muy curiosa. Entonces, en el momento que le hable, ore por esa persona que usted recordó. Usted no tiene que ir y postrarse de rodillas ahí en la oficina. No, usted puede decirle, bueno, Señor, gracias por recordarme a esta persona. No sé lo que estará pasando, pero te pido que le bendigas, que le ayudes, que le socorras. Y tal vez el Espíritu Santo le dice, ¿por qué no hacer algo más? Llámale, escríbele. El Espíritu Santo está ahí en nuestra vida de oración. A veces nosotros lo dejamos a un lado. Nosotros oramos, yo hablo y le digo a Dios, y como dice la ilustración del Señor Jesucristo, oramos
con nosotros mismos, sino con Dios. Y el Espíritu Santo quiere acompañarnos ahí. Nuestra mayor debilidad es que no sabemos cómo orar, pero el Señor quiere ir corrigiendo eso en nuestra vida, dándonos el recuerdo de que el Espíritu nos va a estar acompañando. Segundo, ve qué hermoso, aquí en el mismo pasaje, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros. Lo dice el mismo verso 26. Dice, no lo sabemos, no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo, y me encanta que lo recalca de esta manera, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el que nos viene hablando todo este pasaje de Romanos 8, que Él lucha contra nuestra carne, que clama dentro de nosotros y nos confirma que somos hijos de Dios, que obedecemos sus impulsos santos, es el mismo Espíritu. Lo vuelvo a recalcar, el Espíritu Santo es necesario para una vida victoriosa, para una vida útil al Señor. Dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. Recuerde que este pasaje 8 le está hablando específicamente a creyentes. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, vea qué bonito. La intercesión es la ayuda más inmediata del Espíritu. Dice, entendamos esto, interceder es hacer una petición o intervenir por otros. Está nuestro Señor Jesucristo, está a la diestra del Padre, y mientras Él está ahí, y lo veremos también al resto del capítulo 8 de Romanos, el mismo Señor Jesucristo intercede por nosotros. Pero en nuestro diario vivir, el Espíritu Santo nos está ayudando y está clamando, está intercediendo, está elevando oración en nombre de nosotros. Vea qué bonito. Antes de que usted se dé cuenta que está entrando en una tentación, el Espíritu Santo ya está intercediendo. Antes de que usted corra riesgo, su vida, corra peligro, el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Antes de que usted tome una mala decisión, el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Es la ayuda más pronta, más inmediata de Dios. En otras palabras, ora por nosotros. Entonces, aún el mismo Espíritu Santo ora. Jesús oraba por nosotros. Le recuerdo esta porción de Juan 17, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, comprendamos esto. No sabemos cómo orar como conviene, tenemos que mejorar en eso. El Espíritu Santo me está ayudando a orar como conviene, le está pidiendo las cosas correctas a nombre mío. Pero si en esta ilustración, si Jesús oraba, si el Espíritu Santo ora por nosotros, ¿cuánto más nosotros deberíamos de enfocar nuestra vida en la oración? Nos enfocamos en aprender, en estudiar y muchas cosas muy útiles, en servir, pero nuestra mayor y más grande tarea es orar. Lo vuelvo a recalcar, nuestra mayor y más grande tarea es orar. No dejamos a un lado el servicio, ni las acciones, ni las obras, pero orar es lo que le da orden a nuestra vida. El Espíritu Santo está ahí diciéndonos que es importante acercarse a Dios en oración. La intercesión es la ayuda más necesaria. Muchas veces pensamos que el Espíritu, o cuando pensamos en el Espíritu Santo, lo pensamos en relación a dones, maravillas y milagros, pero la mejor ayuda fue que estuviera intercediendo por los cristianos. Con eso es más que suficiente. Note, yo sé que muchas congregaciones enseñan o se enfatizan mucho en dones espirituales y cosas que tal vez ya actualmente no están funcionando de la misma manera que funcionó antes. Pero el Espíritu Santo sí podía dar esos dones de sanidades, de milagros, de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, cosas que nosotros diríamos, wow, qué bonito sería que el Espíritu me diera ese don, esa habilidad, ese regalo para poder sanar personas. Imagínense qué útil. Qué útil sería en esta época, sería maravilloso si tuviéramos esa habilidad o la habilidad de tener profecía, esa revelación inmediata directamente del cielo para compartir con las personas. Qué útil sería. Qué útil sería tener otros dones maravillosos que a veces nosotros vemos de que ya no están en funcionamiento ahorita. Y nos dice la palabra de Dios en este momento que nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos ayuda en la oración. Más allá que sanidad, más allá que palabras de sabiduría, más allá que cualquier otra cosa, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas
por medio de la oración, intercediendo por nosotros. Entonces eso es definitivamente impresionante. Que Dios nos conceda su ayuda para tener una mejor comunicación con Él antes de poder tener dones para servir a otras personas. Es impresionante. De verdad que Dios nos quiere de rodillas, orando y clamando en el Espíritu Santo. Entonces, entre tantas debilidades y necesidades, nuestra mayor necesidad hoy en día es la oración. Así que dependamos más del Espíritu Santo, dependamos más de la palabra para purificar nuestras oraciones. Hay personas que dicen, bueno, entonces voy a orar, voy a dedicarme a la oración y aquí y allá, pero sin palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a orar? Hoy vemos en ese pasaje, sencillo, el Espíritu me ayuda en mi necesidad. Eso me lleva a orar, Señor. Primero, te alabo, gracias porque me has dado el Espíritu Santo. Señor, reconozco que no sé qué orar, qué pedir. Señor, me den disculpa si mis palabras no son las correctas, si mi corazón no es el correcto. Señor, pero te alabo y reconozco que es el Espíritu Santo el que está intercediendo por mí con gemidos impronunciables que yo no conozco, pero tú, Señor, los conoces. Qué maravilloso. Qué maravilloso saber de que el Espíritu me está ayudando, como la ilustración que venía ahí, el padre dándole la mano a su hijo y su hijo apenas tomando uno de sus dedos. Así está el Espíritu Santo, tomando nuestras manos y llevándonos a orar. Así que no se asuste si durante estos días, y tal vez su vida de oración no ha sido tan buena, tan correcta, si vienen situaciones que usted no puede controlar, viene algo que lo detiene inmediatamente y algo que lo lleva a usted necesariamente a doblar sus rodillas o a doblar su corazón delante de Dios. Dios lo que quiere es que oremos. No hay nada como la oración para ahorrar tiempo. Entonces, Él nos va a ayudar. Tal vez usted dice, Señor, estoy en este problema, esta necesidad, no sé qué hacer. Así dijo el rey, no sabemos qué hacer. Y ahí está Dios obrando y trabajando. Entonces, lo mejor que podremos hacer ante cualquier decisión, ante cualquier problema, ante cualquier tentación es ore. Es más, si usted se está enfrentando a una tentación, ¿qué tiene que hacer? Ore, velad y orad para que no entres en tentación. Qué maravilloso. Tal vez usted y yo hemos estado dándonos por el Señor, sirviendo al Señor, y nos damos cuenta de que a veces no lo hemos hecho de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos bañado en oración esos actos de servicio, esas decisiones. El Señor quiere que oremos más y que oremos mejor. Veamos un tercer punto. Encontramos aquí también en Romanos, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo, no solamente intercediendo, intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Véalo aquí en el versículo 27, más el que escudriña los corazones, o sea, Dios, el que revisa cada corazón, sabe, comprende cuál es la intención, qué es lo que se propone el Espíritu, cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El que escudriña sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios habla con su Santo Espíritu, intercede por nosotros. Dios escucha inmediatamente la voz del Espíritu Santo. Dios inmediatamente conoce qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Él escudriña nuestro corazón y cuando escudriña nuestro corazón, ve lo que el Espíritu Santo remarcó. Mira, eso tiene que corregirlo. Es una persona muy impaciente. Eso hay que corregirlo. Es una persona que le cuesta amar a las demás personas. Eso hay que corregirlo. Es una persona que no le gusta colaborar. Eso hay que corregirlo. El Espíritu Santo está ahí y mientras Dios examina nuestros corazones, el Espíritu trabaja y en conjunto nuestras vidas. Él reconoce lo que el Espíritu reveló de nuestras vidas. Por eso es tan necesaria las pruebas son necesarias. El Espíritu ve una necesidad, intercede por nosotros por esa necesidad y Dios muchas veces permite una prueba para que nos demos cuenta que tenemos ese problema, que tenemos esa viga en nuestros ojos. Dios trabaja en conjunto con su Espíritu Santo analizando nuestras vidas. Vea qué más. Dios quiere que su voluntad sea realizada en todo lugar. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta, lo veremos en Romanos. Y siempre, en todo lugar, en todo momento, Dios quiere que su voluntad sea realizada. Entonces,
¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que está haciendo es que la voluntad de Dios sea ejecutada en nuestras vidas. Siempre, en todo lugar, en todo momento. Entonces el Espíritu Santo intercede conforme a lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? Muchas veces nosotros nos quedamos divagando. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que conozcamos a Jesucristo. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que le sirvamos. Simple y sencillo. Usted lo va a ver en la palabra de Dios. Salvación, santidad, servicio. Si usted es salvo, busque caminar en santidad. Si usted caminando en santidad, se puede servir a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a estar orando el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a estar intercediendo? Cuando Él ve algo que está fuera de su voluntad, Él empieza a trabajar y Él empieza a interceder y empieza a clamar por nosotros, nos da su ayuda. Tal vez yo no sé que tengo ese problema, pero el Espíritu Santo sí lo ve. No solamente debemos esforzarnos por buscar la voluntad de Dios en su palabra, el Espíritu Santo buscará que la voluntad de Dios se aplique y se cumpla en nuestras vidas. No recuerdo si fue hoy que lo mencionaron, pero dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Él está obrando y trabajando para que nuestra vida se alinee a la palabra de Dios. Y si nos descarrilamos, el Espíritu Santo va a estar clamando ahí para que volvamos al camino correcto. Y si no quiero cumplir su voluntad, Dios va a trabajar en nuestra vida con disciplina para que nos volvamos de todo corazón. Entonces, descansemos en su voluntad y busquemos guiar nuestra vida a ella, a la voluntad de Dios. ¿Saben que muchas veces a nosotros no nos gusta descansar en la voluntad de Dios? Cuando presentamos un bebé, y ahora estaba pensando en ese momento cuando, si Dios así nos lo permite, pronto podamos estar presentando el bebé de Ricardo y de Dayana. Cuando se hace una presentación, yo les pregunto a las personas, ¿presenta usted a este bebé sin ninguna reserva para que Dios haga lo que quiera con ese bebé? O sea, que lo quiera llevar a X servicio o que lo quiera utilizar para X o Y cosa. Y los padres dicen que sí. El asunto es qué pasará cuando ese joven o esa señorita diga, bueno, quiero entregarle mi vida al Señor, ya no quiero seguir a la universidad, quiero dedicar toda mi vida al Señor. ¿Será que nosotros dejaremos que la voluntad de Dios se aplique en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos? La voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Aunque tal vez sea diferente a lo que el mundo indica, lo mejor es la voluntad de Dios. Entonces, qué hermoso saber que aun cuando yo no sé qué pedir o cómo pedir correctamente, el Espíritu está ahí ayudándome. Él está de mi lado, pidiendo lo mejor para mi vida. Así que el Espíritu y yo debemos de coincidir diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Santo. La voluntad de Dios tiene que realizarse en nuestras vidas y nuestra vida nunca será feliz, nunca tendrá paz, nunca tendrá tranquilidad hasta que nuestra vida coincida con la palabra de Dios. Entonces, finalizando, el Espíritu Santo es mi fiel ayudador. Su ayudador no solamente es un ángel que posiblemente Dios lo manda a cuidar sus pasos, a cuidar su camino. Su ayudador no solamente los hermanos que usted tiene, su ayudador no solamente es la Biblia que usted tiene a mano, es el mismo Dios que está de su lado, dándole su ayuda, dando su tiempo, orando, intercediendo con gemidos indecibles por los santos, por cada uno de los que se han rendido al Señor Jesucristo. Entonces, el final del ministerio del Señor Jesús se enfocó en el Espíritu. El inicio de la obra de la iglesia se enfocó en el Espíritu Santo. Nuestra vida entonces debe girar alrededor de su voz. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra mayor ayuda. Jesús se fue para que Él viniera. Está con nosotros para siempre y está orando por nosotros. Nuestra vida debe regirse a obedecerle y estar atento a Él, pues Él es Dios. Entonces, póngase a pensar, todos necesitamos ayuda cuando ocupamos que el gobierno local, una institución, nos ponga atención. Y hay personas atentas a nosotros cuando vamos a esos lugares y nos guían. Usted va a un lugar y usted ve que hay una persona ahí que está, como dice un rotulito arriba, que es información, y esa persona nos guía, nos enfoca, nos da los formularios que tenemos que llenar.
Entonces, nosotros confiamos en esas personas y encontramos que la respuesta a lo que nosotros necesitamos era conforme a esas personas en el mejor de los casos. Entonces, de una manera similar, pero divina, el Espíritu Santo está atento a nosotros, nos dirige en el camino bueno y recto. Por eso nuestra oración tiene que ser en el Espíritu Santo. Recuerde eso, no hay nada como la oración para ahorrar tiempo. Si usted piensa que orar es perder el tiempo, está muy equivocado. Al contrario, cuando no oramos, nuestro día se descontrola, las cosas no salen bien y estamos viviendo bajo nuestra propia voluntad. Oremos en el Espíritu Santo constantemente. Ore con el Espíritu, que es el Espíritu que guíe sus oraciones. Hable con Él. El Espíritu Santo nos habla. Él lo que quiere es que nosotros simplemente le respondamos, sí, Señor, haré lo que tú mandes. Y trabaje con Él. Dile sí, a lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Déjese guiar por el Espíritu Santo. El Señor nos dijo que era lo mejor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, nos enseñó el Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tal vez hoy usted se siente sin ayuda, se siente a la deriva, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no sabe qué decidir. Hoy la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda fielmente para siempre. Él está ahí. Entonces, saquémosle el máximo provecho a nuestra comunicación con Dios a través del Espíritu Santo. Bendito Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por lo maravilloso que eres. Gracias por el Santo Espíritu que intercede por nosotros. Señor, muchas gracias porque a veces podemos desgastarnos en horas de oración y no obtenemos lo que queremos. Porque ya su Santo Espíritu nos ha hablado, nos ha mostrado que pedir por algo contrario a su voluntad no es lo mejor. Señor, muchas gracias porque a veces en oraciones cortas de 10, 15 segundos, conforme a su voluntad, surgen más efecto, porque escuchamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Es el Santo Espíritu nos dice que necesitamos mejorar nuestra santidad, que nos necesita mejorar en nuestra vida, en nuestro tiempo de servicio. Tal vez el Espíritu nos dice que tenemos que mejorar nuestro tiempo de meditación bíblica. Señor, tu Santo Espíritu nos está hablando siempre, pero a veces tapamos nuestros oídos y eso es rechazar su ayuda. Perdone, Señor, nuestra insensatez, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y tras de la que queremos hacer nuestra voluntad le pedimos que nos bendiga. Su Santo Espíritu ahí interviene con gemidos indecibles y corrige todo eso para que esa oración no llegue a sus oídos, Padre bueno, sino que llegue la correcta. Necesitamos más disciplina, necesitamos ser corregidos, necesitamos más misericordia para encaminar nuestra vida de regreso a su palabra. Señor, gracias porque cuando cerremos nuestros ojos y oremos, sabemos de que el Espíritu va a estar ahí. Que cuando tengamos una tentación, podemos orar y su Santo Espíritu también va a interceder por nosotros. Que cuando venga esos momentos de decisión que no sabemos discernir entre lo bueno y lo mejor, su Espíritu Santo va a estar ahí intercediendo. Señor, gracias, porque por encima de cualquier don milagroso que usted nos pudiera dar, nos dio la mayor y más grande fortaleza y apoyo. Que su Santo Espíritu nos acompañe, intercediendo con gemidos intensos por nosotros. Gracias por esta fiel ayuda que usted nos da. Ayúdenos a aprovecharla. Y si hubiese alguien que no te conoce, buen Señor, que escuche el Espíritu Santo. Yo sé que también le habla a los inconversos, pues les convence de pecado. Si hubiese alguien que no te conoce, Señor, que hoy se rinda al Espíritu Santo. Crea en Jesucristo para vida eterna. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que nos has dado a disfrutar de tu palabra. En Cristo Jesús.